Un censo es una radiografía profunda que permite primero saber la realidad del país en distintos ámbitos, y con esa data se puede y se debe establecer una política pública que apunte a corregir las distorsiones sociales que se acarrean desde hace tiempo. Y el país, después de 12 años, va a actualizar esta información, y queremos conocer más detalles sobre este proceso, y para ello hemos invitado, nos acompaña Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Roberto, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Antes de ir al tema del censo, hagamos una revisión situacional de lo que está pasando hoy en el país. El empleo adecuado, ¿cómo se encuentran las cosas? ¿Se mantiene la cifra de 350.000 empleos generados, que es el dato de diciembre del año pasado, o esos valores se redujeron? Bueno, con respecto a estadísticas laborales, creo que es importante primero dar un contexto. A veces la memoria o las cifras, detrás de las cifras existen personas, pero quisiera contar un poco más lo que ha pasado en los últimos al menos 8 o 10 años en el Ecuador. Desde el año 2014 hasta el año 2019 tuvimos una contracción importante del empleo adecuado. Caímos del 48.8% al 38.8%. ¿Qué quiere decir este número de personas? Que en ese lapso de tiempo cerca de 250.000 personas dejaron de tener un trabajo por el cual obtienen un ingreso igual o superior al salario mínimo. Luego vino una pandemia en la cual se destruyeron cerca de 700.000 empleos adecuados. Y a partir de mayo 21 hasta mayo 22, en el neto hemos tenido una recuperación muy correlacionada y explicada por el plan de vacunación, que ha permitido obviamente que más personas salgan a trabajar. Y a la fecha se tienen cerca de 275.000 personas en la comparación anual. ¿Qué es lo que existe detrás de esto? A pesar de, insisto, 2014-2019 una contracción sostenida, luego un desplome por la pandemia, y finalmente en este último año, a pesar de tener una contracción, a pesar de tener complejidades por duros inviernos en diciembre y enero, variantes del Omicron, de la pandemia, de la COVID en los primeros meses también, y el contexto internacional hace que en este último año tengamos esta cifra. Ahora, las personas que nos escuchan dirán, bueno, la situación sigue compleja, pero lo que podemos ver tanto con la encuesta del INEC, así como los registros administrativos del IES, se puede observar obviamente que las personas cada vez empiezan a tener nuevos ingresos, nuevos trabajos. Todavía no llegamos a los niveles prepandemia, pero es lo que el instituto puede informar hasta la presente fecha. Esa es la mirada general, Roberto, pero en los sectores rurales, ¿qué pasa? Allí la pobreza y el desempleo son la norma desde siempre. Lo que usted acaba de mencionar es el gran desafío que tenemos como país, son temas estructurales. En el 2007, en el 2010, en el 2014 seguíamos enfrentándonos con niveles altos de, por ejemplo, de empleo no formal, donde casi, por ejemplo, en la parte rural, apenas el 17.5% de la población económicamente activa de la parte rural logra tener un ingreso equivalente al salario mínimo. De allí que consecuentemente también afrontemos niveles de pobreza que superan el 45%. Pero esto no es un tema de hoy. No es un tema de hace un año, son temas estructurales que obviamente desde la Oficina de Estadística tenemos la obligación de monitorear para que luego los hacedores de política pública, los analistas, puedan diseñar las mejores políticas públicas. Roberto, ¿qué hay de la inflación? ¿Se tienen ya los últimos datos, los que dan cuenta de lo que ocurrió en junio, o todavía hay que esperar unos días más? Sí, ya tenemos las cifras de inflación correspondientes al mes de junio. Y para las personas que nos escuchan, ¿qué es esto de la inflación? Se habla mucho, pero parece que se comprende poco. La inflación es básicamente poder captar los precios o medir los precios de una canasta de bienes y servicios que se considera que es representativa del patrón de consumo de los ecuatorianos. En el último año, al comparar esta canasta entre junio 2021 y junio 2022, tenemos un crecimiento de 4,23%. Quiere decir que en promedio se ha encarecido en 4,23% adquirir esta canasta. Ahora bien, en el último mes, entre mayo y junio, la inflación, que se conoce como la inflación mensual, creció en 0,69% y estuvo explicada principalmente por el encarecimiento de los bienes de primera necesidad. Dicho de una manera más sencilla, el paro nacional terminó encareciendo el costo de vida
Es así que el costo de la canasta básica familiar entre mayo y junio se encareció en $15.90. La buena noticia, Lenin, es que obviamente al finalizar el paro y al sobre todo tener otra vez la apertura de las carreteras y demás, estos bienes que son perecibles, hortalizas, pollo, huevo y demás, están regresando a sus niveles, digamos, previos al paro nacional, y esperamos que obviamente el costo de esta canasta, que es de la canasta básica, que es la más sensible, la más fundamental que tienen los ecuatorianos, retorne a los niveles previos al paro nacional. Roberto, vamos al tema del Censo Ecuador 2022, cómo se construyó el cuestionario, cuáles son los aspectos que al Estado le interesa determinar, y se lo pregunto porque las sociedades evolucionan y hoy no se va a consultar exactamente lo mismo que se indagó en el 2010. Bueno, lo que usted mencionó, Lenin, en su introducción, han pasado 12 años. Si cerramos un ratito los ojos, imaginamos todo lo que ha sucedido durante ese periodo de tiempo. La población vino creciendo. Hemos tenido un terremoto en abril del 16, luego tuvimos un flujo migratorio importante de hermanos venezolanos que se estima en alrededor de 500,000. Finalmente una pandemia que a la fecha las estimaciones son de cerca de 75,000 muertes en exceso. Todos estos, este pasar del tiempo ha hecho que como Estado, como sociedad, hemos empezado a tener una lógica de miopía, de astigmatismo, porque la calidad de la información ha perdido precisión. De allí la importancia de volver a invertir en información. Y es así que el presidente de la República, el 18 de mayo, firmó un decreto ejecutivo en el cual declaró de interés y prioridad nacional realizar este próximo censo de población. Censo que es inédito, que es la primera vez que lo vamos a hacer de una forma distinta. Y ahí me dirijo a la población. Ahora ya no necesitamos quedarnos un día domingo en casa esperando que llegue el censo. El país necesita reactivarse. Hemos pasado un paro nacional, sabemos cuánto nos cuesta paralizar la economía un día. Por eso el INEC, consecuente con la realidad y sobre todo con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información, haremos un censo distinto, en el cual en el mes de octubre, aquellos hogares que tienen internet se van a poder censar desde la comodidad de su casa. Y luego, aquellos que no tienen internet, que es el otro 50% de la población, se podrán censar visitando, obviamente esperando en su casa, pero ya no durante un día, sino durante 6 semanas, del 7 de noviembre al 18 de diciembre, nuestro personal visitará todas las viviendas para poder realizar este nuevo censo de población. Roberto, ¿hay ya elementos que permitan una evaluación temprana al ejercicio piloto de este censo que empezó a realizarse de forma presencial en 4 cantones del país, incluidos 3 amplios sectores de Guayaquil? Sí, lo que usted acaba de mencionar, Lenny, el INEC sigue trabajando, se sigue preparando. En estos días estamos haciendo un simulacro en Mocha, en Pimampiro, en Sozoranga y Loja y en 2 barrios en Guayaquil, con el objetivo de poner a prueba nuestros instrumentos de captura, nuestro protocolo de seguridad, poder articular debidamente, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, de tal suerte que cuando lleguemos a ese 7 de noviembre estemos lo suficientemente preparados para garantizar la seguridad de nuestro personal civil y también para que la ciudadanía pueda tener una encuesta, que es este censo de población, que sea de la forma más dinámica y más sencilla. Mi llamado acá es que a las personas que nos están escuchando, el censo es extremadamente importante. Muchos dirán, bueno, ¿y esto para qué, Lenin? ¿Para qué me van a volver a preguntar cosas tan básicas? Resulta que como Estado, como país, necesitamos un momento en el tiempo volvernos a conocer, conversar con la familia, cuál es nuestro nivel educativo, nuestro nivel de discapacidad, cómo están las características de la vivienda, porque resulta que esa información luego es extremadamente útil para que el Estado en su conjunto, el gobierno central, el gobierno seccional y el sector privado puedan tomar mejores decisiones. Les doy apenas un ejemplo. Tenemos que luchar contra la desnutrición crónica infantil. Hoy no tenemos precisión y exactitud de efectivamente dónde están los niños. El censo es esa gran oportunidad para poder mejorar las condiciones de vida de nuestros niños y niñas. Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias, en Contacto Directo.